Buenas tardes, bienvenido a la Facultad de Educación. En primer lugar, soy Francisco Núñez Román, soy vicedecano de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Facultad. También me gustaría informaros de que toda la sesión va a ser grabada, editada y se subirá al canal YouTube de la Asociación Foro de Análisis, por si alguien tuviera algún problema. Seguimos adelante. Bueno, como decía, buenas tardes. Voy a presentar a los compañeros miembros de esta mesa que están acompañándome aquí esta tarde. A mi derecha tengo a Antonio Puig, que es el presidente de la Asociación Foro de Análisis. Inmediatamente a mi izquierda tengo a José María Pérez y junto a él, más alejado a la izquierda, a Pedro García, que son inspectores de educación. La conferencia de esta tarde, la conferencia debate, porque será un espacio de debate, se denomina Presente y Futuro de la Educación entre mitos y realidades. En primer lugar, también me gustaría excusar la asistencia del señor decano, que por otro motivo no puede estar aquí presente, pero me traslada que le indique pues, su saludo, su más calurosa bienvenida a nuestra facultad. Me gustaría resaltar dos aspectos de esta sesión, de esta tarde, y son dos aspectos muy relacionados pues, con lo que nosotros somos, con lo que nuestra facultad quiere. En primer lugar, evidentemente aquí formamos a los futuros maestros de educación primaria. Nuestros profesores tienen un papel muy importante en la formación de los futuros profesores de secundaria a través del máster de profesorado de educación secundaria. También formamos a los orientadores que trabajan no solo en los centros educativos, sino que también trabajan en empresas y en otro tipo de asociaciones relacionadas todas con el desarrollo personal, no solo académico, el desarrollo personal del ser humano. Por lo tanto, nuestra facultad es una facultad que está siempre centrada en los aspectos de formación. En este sentido, dos elementos. En primer lugar, nos parece muy importante el espacio de reflexión. Vivimos unos momentos muy delicados desde el punto de vista educativo. Hay voces que, bueno, la educación no creo que haya estado nunca, haya sido un aspecto, digamos, tranquilo desde el punto de vista de la reflexión. Todos tenemos nuestras propias ideas educativas, todos pensamos cómo es mejor, ¿no?, aproximarnos a este fenómeno. Por lo tanto, este espacio también tiene que ser un espacio de reflexión. Nuestra facultad, en este sentido, pues tiene que ser también un lugar donde nuestros alumnos no solo se les llenen la cabeza con ideas, como tradicionalmente, sino que se les invite a reflexionar sobre su papel en la sociedad, sobre su papel también dentro del sistema educativo y cómo tiene que ser ese sistema educativo. El sistema educativo que tenemos y el sistema educativo que creemos que tenemos que tener, que tiene que ser mejor para favorecer el desarrollo de las personas. Un segundo aspecto que también me gustaría resaltar de esta conferencia es la apertura de nuestra facultad a otras asociaciones y a otras personas que están trabajando en el ámbito educativo, quizás también fuera del ámbito de la educación formal. Y en este sentido es interesante porque muchas veces los propios profesores que trabajamos aquí, dentro de nuestras responsabilidades docentes, nuestras responsabilidades académicas e investigadoras, tenemos muy poco conocimiento de la realidad educativa de los centros, tanto de los centros de educación primaria como de los centros de educación secundaria. Y muchas veces lo que le contamos a los alumnos no tiene nada que ver con lo que el alumno encuentra durante su primer periodo de práctica, que es realmente el momento en el que el alumno se da cuenta de la pérdida de tiempo de los 3 años que ha estado en la facultad, 2 años y medio, no vamos a hablar de pérdida de tiempo, pero hablamos de ese momento de que va a confrontar toda la información que ha ido recibiendo con
el día a día, la cotidianidad de un centro educativo, todas sus complejidades y todas las relaciones humanas tan complejas que se dan dentro del centro educativo, entre el profesorado, con el alumnado y también con las familias. Por lo tanto, es muy interesante que en nuestra facultad vengan los que están al pie del cañón también a decirnos qué es lo que está sucediendo realmente en los centros educativos, para que nosotros como docentes podamos también trasladarlo eso a los alumnos. Me faltan alumnos, no sé, pero hay compañeros, hay profesores que yo sé que están en esa realidad. No quiero entreteneros más, le doy la palabra a Antonio para continuar con el acto. Yo tengo otros compromisos, lamentablemente, no voy a poder continuar. Y simplemente remarcar la bienvenida. Esta es una casa que está abierta y que espero que pasen una tarde interesante con esta conferencia, este debate, que sea un momentito, un puntito para que nosotros podamos seguir colaborando, porque tenemos las puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar quisiera agradecer a la Facultad de Ciencias de la Educación, en la persona del vicedecano Francisco Núñez, la amabilidad que ha tenido en la colaboración con la organización de esta conferencia. Y como es la primera vez que venimos a esta facultad y veo muchas caras que no nos conocen, voy a detenerme un minutito antes de darle el paso a los protagonistas, que son los dos conferenciantes, y voy a contarles quiénes somos desde Foro de Análisis. Es una asociación que llevamos funcionando desde hace 14 o 15 años ya, organizando conferencias de este tipo, de los temas más diversos, y estamos conformados por una serie de individuos asociados que no tenemos dependencia de ninguna otra institución, de manera que lo que organizamos lo hacemos porque queremos y con los temas que nos interesan. Es una suerte de voluntariado cultural en el que muchos de los que estamos aquí dedicamos nuestro tiempo libre a combatir un poco el apasionamiento de la sociedad en la que vivimos, en la que todo se reduce a titulares, Twitter, pensamiento rápido, corto y de titulares. Hacemos un punto de encuentro donde nos gusta reflexionar de todo tipo de temas. Si ven nuestra página web, foroanalysis.org, tratamos en los últimos, han sido, si mal no recuerdo, un encuentro literario con una autora teatral. Hemos tratado anteriormente la Facultad de Física sobre el vacío cuántico y la nada, anteriormente cuestiones de historia, de filología, de filosofía, estamos tratando últimamente mucho, y hoy tocaba un tema que entendemos que es crucial, que es la educación. En la sociedad en la que vivimos deberíamos de poner en su justo sitio a la educación, y algo que me duele particularmente en estos días de campaña electoral es la poca repercusión que está teniendo un tema que considero que es central, este que nos ocupa hoy. ¿Cuál es el presente y el futuro de nuestra educación? Yo he echado en falta muchos temas, pero este singularmente no estoy de acuerdo. Bien, entonces les invito a que se apunten en nuestra página web, no molestamos para nada. Si nos quieren dejar su correo electrónico, mandamos las conferencias próximas que va a haber, alguna más de educación. Espero que esta primera que está teniendo lugar hoy sea la primera de alguna que otra colaboración con esta facultad. Colaboramos con muchas otras facultades, la conferencia de física la llamamos a física, cuando hablamos de medicina, la facultad de medicina, historia en historia, y otras veces que lo hacemos fuera del ámbito universitario, que también organizamos cosas. Entonces, hoy, como tratábamos, tenemos a nuestros dos amigos José María Pérez y Pedro García, licenciado en historia y licenciado en ciencia de la educación y psicología, que tuvieron su vinculación con la enseñanza en la primera línea, delante del atril, enseñando bastantes años, y que desde hace ya 15 años, me parece, aproximadamente, 2003, ¿puede ser? De 2003. Bueno, se dedican a la inspección. Y de hecho tienen una colaboración muy bonita porque escriben muchas cosas a la limón, cuestiones siempre relacionadas con la educación, y yo al menos les sigo mucho en el Diario de Sevilla, que es donde escriben normalmente.
al menos donde yo me siento. Además participan de la asociación Redes, que bueno, tienen una actividad importante y a mí al menos me llegan nuestras comunicaciones. Así que sin más, agradecerle a todos que estén aquí hoy y les doy la palabra a los verdaderos protagonistas, que son José María y Pedro. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias Antonio. Pues para nosotros en primer lugar es un honor colaborar con vosotros y aceptar vuestra invitación a impartir esta conferencia. Nos conocemos desde hace un tiempo y creemos que Foro de Análisis es, como otras muchas asociaciones, como Redes, también muy necesario para el debate y la reflexión social. También agradecer a la Facultad de Ciencias de la Educación nos haya prestado sus instalaciones para poder estar aquí, especialmente a nuestro amigo Paco García, profesor de la Facultad de Paco. Estaba cerca. No se oye bien, parece. ¿Se oye bien o no? Ahora sí. Que ha intermediado también para que todo esto sea posible. Y por supuesto a todos vosotros y a todas vosotras por vuestra asistencia. Meritoria sin duda, teniendo en cuenta que además juega el Sevilla esta tarde. Decía Ida Vitale, la poeta uruguaya, que recibió hace 2 días el reconocimiento del premio Cervantes tras su discurso, dijo: querría hacerme perdonar la audacia de venir aquí, a este lugar, y meterme a hablar de Cervantes. No sabemos nosotros si estamos cometiendo una audacia viniendo a este lugar, del que además fuimos alumnos. Yo al menos fui alumno, por duplicado, y meternos a hablar de educación. En todo caso, hemos preparado una conferencia con todo nuestro cariño, nuestra ilusión, y nos queremos dedicar especialmente a vosotros. Sin más dilación, pues pasamos a la introducción. Bien, pues buenas tardes. Por supuesto, con los agradecimientos que ya hemos dicho, y sobre todo a todos los que estáis ahí por haber venido a compartir este reto. Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña introducción, porque muchas veces quizás hay gente muy diversa, unos más metidos en educación, otros menos, y pensábamos dar 4 ideas introductorias. En primer lugar, que sirvieran, digamos, de un mínimo marco conceptual para poder entenderlo. La primera idea sería un poco por resumir que de alguna manera todos los debates sobre educación a nosotros siempre nos han recordado al doble rostro de Hanna en la educación. Es decir, siempre tienen de alguna manera 2 caras, que yo las voy a exponer de forma nítida, pero que muchas veces están muy mezcladas en los discursos y que, parece mentira, continúan. Por un lado, tenemos, digamos, una concepción de la educación, y además no es antigua, Rafael Sánchez Ferlosio la defendía, más basada en lo que es la instrucción, lo que es enseñar a un alumno. Él defendía en ese sentido el valor fundamental que ahí tenía el maestro, el valor fundamental que tenía de forma derivada en la propia pedagogía, y además en ese contexto se tienen muy en cuenta todos los factores materiales y sociales. En ese aspecto era una perspectiva más sociológica de la educación, donde por supuesto el concepto de desigualdad era el básico. Esta es una concepción derrotada, o en parte derrotada, porque la concepción triunfante, que también analizó Carlos Llerena en su libro, es más la idea de que el niño tiene talento natural, tiene dones naturales, tiene una naturaleza ya en su propio ser, y que lo que el maestro tiene que hacer es orientar, es guiar, es hacerla aflorar. Y desde esa perspectiva es una concepción esencialista, idealista, psicologista, porque todos los problemas se reducen a la relación entre el profesor y los alumnos, de ahí el triunfo de la psicología actualmente en la escuela, y donde sorprendentemente más que de desigualdad hablan de diversidad. De alguna manera nos movemos siempre permanentemente en ese doble rostro, y muchas veces incluso de manera contradictoria. Incluso a lo mejor el mismo personaje defiende las 2 cosas al mismo tiempo. Segundo aspecto,
o segundo punto para entenderlo, que ha progresado en la educación, sin ninguna duda. ¿Quién lo va a objetar? Es decir, tenemos en escolarización, en titulación en secundaria, en titulación en bachillerato, en titulación de universidad, por dar un solo dato nada más, y digamos reciente, del 2000 al 2017, la titulación en educación terciaria en España ha pasado del 34 al 42%, igualándose por primera vez con la media europea. Eso no cabe en ninguna duda. Pero el progreso se da como el crecimiento económico, se da dentro de unos modos determinados. Es decir, igual que hay crecimiento económico dentro del sistema capitalista, dentro del modo de producción capitalista, lo cual tiene sus consecuencias, el crecimiento en educación está dentro también de un modo de educación, un concepto enormemente fértil que Raimundo Cuesta, difundió y escribió, y que nos parece de una fortaleza para entender algunas cosas. Porque él hablaba que frente al modo tradicional elitista del siglo XIX y gran parte del XX, con distintas cronologías, ritmos, fases de transición, los países van entrando en lo que se llama modo de educación tecnocrático de masas, que en España es desde los años 70, y ahí estamos desde los años 70. Es decir, de alguna manera ese modo de educación tecnocrático de masas, donde se produce el crecimiento y el progreso, se ha agudizado, se ha perfeccionado, ha presentado nuevas caras, pero ofrece líneas de continuidad entre la ley del 70, la LOCSE, la LOE, la LOMCE y me temo que incluso lo que diga. Algunas características muy rápidas. Una de las características era la masificación, sin ninguna duda, la feminización, tanto en el alumnado como en el profesorado, pedagogías psicológicas, que son en este momento triunfantes, unificación de los propios niveles educativos frente a la diferencia radical que antes había entre primaria y secundaria, la tecnocracia como gestión, la disolución de alguna manera de las disciplinas curriculares, atento al concepto disciplina, que por eso se llama disciplina, esa disolución del conocimiento del medio, ese tipo de no estar dando exactamente una disciplina, y el examen permanente. El examen permanente que no ha hecho nada más que crecer y crecer. Hay crecimiento, hay un progreso, pero dentro de ese modo de educación. Y eso genera consecuencias, y eso genera contradicciones, y sobre todo eso genera ganadores y perdedores. Siendo con este marco introductorio una tercera idea, el título responde, una segunda parte, habla de mitos y realidades. Y hemos utilizado ese título, esa parte del título, basándonos en un clásico, en un texto clásico de Mircea Eliade, un estudioso de la mitología, de las religiones antiguas, que se titulaba precisamente Mito y Realidad. ¿Y en qué sentido? ¿Por qué? ¿Por qué queremos utilizar los mitos? Pues en el doble sentido del que hablaba Mircea Eliade en su texto Mito y Realidad, como los mitos como representaciones inventadas, ficcionadas, o que responden, o que se utilizan a través de la imaginación para interpretar una realidad no existente. O bien, y esta segunda parte, quizás esta segunda interpretación sería en la que nosotros más nos vamos a basar a lo largo de la conferencia, como modelos ejemplares, es decir, para entender la verdad a través de modelos superlativos, de modelos exagerados. ¿No? Intentaremos ponernos unas gafas míticas, vamos a llamarlas así, para conocer el contraste entre la realidad y su posible falseamiento entre comillas, entiéndase, falseamiento en un sentido figurado. Y terminando esta introducción, precisamente en un primer mito, que más que un mito es una alegoría, aquí hay expertos en la materia y coincidirán con nosotros en eso. Las dos realidades son las sombras
las sombras que los habitantes de la caverna de Platón, atados sin poderse mover, veían proyectadas sobre la pared de la misma, de unos objetos que ellos no podían ver en la realidad, sin poder acceder a la luz exterior que realmente podía iluminar, que iluminaba la auténtica realidad. Nosotros pensamos que es necesario conocer evidencias de lo importante, algo que no está ocurriendo, por ejemplo, como decía Antonio Puig en el debate político, para tomar contacto con la realidad. Y eso, desde nuestro punto de vista, no está ocurriendo. Y pongo dos ejemplos. Cuando se nos da por hecho la aceptación de una visión social determinista de la educación, sin hacernos ver que las medidas políticas o las decisiones políticas podrían estar mejorando la situación o impidiendo esa visión determinista. O, por ejemplo, cuando se nos plantea la imposibilidad de un incremento del gasto público en educación, cuando todos sabemos que con unos límites es una cuestión de prioridades. En ese sentido, queremos utilizar la doble vertiente de las sombras y la realidad. Y de ahí el uso de los mitos como contraste con otra realidad que creemos que podría ser posible en un futuro. Para terminar con esta introducción, nosotros nos vamos a mover en el campo de fuerza, en un campo de fuerza y de lucha de fuerzas, además, en el que se producen todos los ámbitos sociales, todos los ámbitos comunitarios. Y para determinar este campo de fuerza vamos a hablar a lo largo de esta charla de cuatro espacios en un mismo terreno de juego. Y por este orden van a ser el espacio político de la educación, el espacio cultural ideológico, el espacio social y el espacio profesional. Es una manera de distribuir la realidad. Un mismo terreno de juego y los cuatro espacios determinando en cuatro cuadrantes, pero que interactúan continuamente, que se influyen continuamente y que en realidad, si pudiéramos realizar una acción, y ya podréis deducir vosotros las conexiones que se establecen entre los diferentes espacios, estamos hablando de un único terreno. Pasamos al desarrollo del primero. Bien, el espacio político tendría una justificación, yo creo que muy elemental, es decir, el negar hoy por hoy a estas alturas la naturaleza política del sistema educativo y de su funcionamiento, creo que sería negar una evidencia casi secular. Por lo tanto, en el terreno educativo hay un espacio político, estrictamente político. Nosotros vamos a analizarlo en este momento, como está el tema del espacio político, en esta especie de oscilación que está entre el apocalipsis y el paraíso, ¿no? Por el lenguaje utilizado y quizás también por las medidas y por dónde podemos ir. El uso de ciertos términos en el debate político, más como ficción ilusoria que como elemento explicativo de la realidad, creo que es necesario desvelarlo porque oculta otro tipo de intereses políticos. Nos vamos a fijar en cuatro aspectos. Por un lado, el lenguaje, y los que nos conocen lo saben, no es inocente. El lenguaje es importantísimo. ¿Qué lenguaje se utiliza? No es lo mismo decir que la educación es una inversión, como acaba de decir el actual consejero de Educación, es una inversión sin adjetivos. No es lo mismo decir que es un servicio, o no es lo mismo decir que es un derecho. Son cosas totalmente distintas. Porque si es una inversión, nos vamos a someter a la lógica económica para trabajarla, para políticamente fomentarla. Si es un servicio, puede ser coyuntural, se puede dar o no se puede dar según las características económicas, etcétera, como todos los servicios. Pero si es un derecho, como dice el artículo 27 de la Constitución, el poder político está obligado a darlo en condiciones de igualdad. Obligado a darlo en condiciones de igualdad. El primer punto, y no hace falta por decir cuál de los tres términos está ganando. El segundo punto. Se habla tanto de educación pública, y nosotros vamos a hablar incluso más, que sería bueno decir a qué llamamos educación pública. Porque claro,
Es fácil decir, bueno, educación pública es los centros cuya titularidad es la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento o es una entidad pública. O incluso, como dice la LEA, se sostiene con fondos públicos, que la LEA, la Ley de Educación de Andalucía, establece que dentro de la red pública están todo lo que se sostiene con fondos públicos. Indudablemente, eso es un tema, esos son centros, el tema de la titularidad y los fondos y la financiación determina el tema público. Eso nadie lo va a dudar. Pero nosotros queremos añadir que eso no es todo lo público. Es decir, para llamar educación pública, creo que hace falta también hablar del currículum. Hablar del currículum no es lo mismo un currículum, por lo menos debe de haber, y lo van a ver luego, una determinada concepción del currículum en la educación pública y en la organización y funcionamiento de los centros. Porque como no haya cohesión entre los tres aspectos, pues nos podemos encontrar con centros de titularidad pública y de financiación pública, cuyo currículo y cuya organización y funcionamiento a lo mejor está imitando otras cosas. Bien, ¿qué está ocurriendo con este tema? Pues lo que está ocurriendo es que hay una privatización generalizada en los tres aspectos. En financiación, en currículo y en organización y en funcionamiento. Y doy muy rápidamente. Hay una triple red escolar ya consolidada, pública, concertada y la privada. La libre elección de centro no es más que un subterfugio para la libre selección de alumnos, que es distinto, como los datos comprueban. Y les voy a dar en ese sentido un dato del Observatorio de Desigualdad de Andalucía, un observatorio que les recomiendo que lo sigan. Un dato del 18, de hace ya un año. El 90% de los menores entre 11 y 16 años que proceden de familias con renta inferior a 1.100 euros están en centros públicos. El 90% de los alumnos con familias cuya renta es menor a 1.100 euros están en centros públicos. El 50% de los alumnos procedentes de hogares superiores a 2.700 euros están en concertado o en privado. Eso es un dato. Es decir, hay una doble red o triple red, absolutamente. Pero esa doble o triple red también se está dando en el currículum. ¿Por qué lo digo? En la educación pública no puede ser una extensión de la educación familiar, ni puede estar controlada por la educación familiar. La educación pública es curricularmente otra cosa. El Rafael Sánchez Ferlosio lo decía que en el famoso artículo Borriquitos con Chantal, que cuando un alumno iba de su casa y salía de la familia, iba a la plaza pública, iban a otra cosa, iban a independizarse de su familia, a estar incluso hasta contra su familia. Por lo tanto, ya hablará José María en ese sentido. Y no digamos ya cuando en la escuela pública se están impartiendo creencias privadas, como es el tema de la religión. Es decir, la privatización afecta al currículo. Y por último, todo lo que empuje a una gestión empresarial de la escuela también está conduciendo a la escuela pública a esa privatización en los tres aspectos. Un tercer aspecto. Nos hablan y en los debates electorales de muchas políticas educativas, como si hubiera políticas educativas contrapuestas. Aquí no hay más que una sola política educativa, que es la que están impartiendo todos con palabras distintas o con justificaciones distintas. Hoy por hoy, la política educativa está dictada internacionalmente por Banco Mundial o la OCDE con el instrumento de PISA y en ese sentido, privatización, gestión empresarial por la escuela y rendición de cuentas son esos tres pilares. Hay esa sola política educativa que con unas palabras u otras, y lo estamos viendo y lo vamos a ver, practican unos u otros. ¿Qué queda, por lo tanto? La gestión. Es verdad, queda la gestión. Y en este momento se está demostrando ya que incluso la gestión educativa, la gestión
institucional es un lastre que influye hasta en los resultados educativos. Hay un estudio que les recomiendo de cómo influye la gestión institucional en los resultados, que por ejemplo ponía a Andalucía en no muy buen lugar como responsable por su gestión institucional de los resultados de la educación andaluza. Y por último, el último aspecto es político. El pacto no es sustantivo. La educación no necesita pacto. Lo que necesita son soluciones de sus problemas fundamentales, que si son pactadas pues, será mucho mejor, pero que es algo distinto. El pacto es el adjetivo, no es el sustantivo. El pacto es el adjetivo. No queremos un pacto sobre los problemas no fundamentales de la escuela. No queremos un pacto que se condene a un pacto de silencio, de más olvido todavía, que el que ya tiene el tema de la educación. Es decir, el pacto por el pacto en sí mismo, como en algunos programas electorales, se ha visto, no. Y por último, y si hubiera un pacto, no es un pacto por la educación, es un pacto por la educación pública. Adjetivo que suele olvidarse en el tema de los pactos. Lo que necesitamos, en todo caso, es un pacto no por la educación, sino por la educación pública, que no es lo mismo. ¿Y por qué lo digo? Porque en este momento esa educación pública ha pasado del paraíso al apocalipsis. Básicamente, abandonada por el Estado, por el mercado, con una desaparición o un alejamiento de las clases medias que crearon esa escuela y de las que sospechan ahora. Y la escuela se ha embarcado en la quimera de la positividad infinita, lo cual me alucina. Yo por las aulas una vez y veo que está drogada. Es decir, está en una especie de nebulosa, porque por ejemplo es normal encontrarte por las aulas carteles así. Tu capacidad es infinita, solo tus miedos te limitan. Claro, eso nos vuelve otra vez al tema Jano. ¿Tus medios o tus miedos? Y es un problema solo de una vocal, única y exclusivamente. Hombre, este es un cartel de los emprendedores, pero les voy a poner un cartel de un aula nuestra en Alcalá, fotografiado en el aula. Claro, con lo que tenemos, que os acabo de describir en el terreno político, que se estén dando estos mensajes, da la impresión de una esquizofrenia peligrosa. Todo esto responde a un contexto cultural e ideológico. Cuando se habla de ideologización y de politización, todo esto responde a un contexto cultural. Y vamos a hablar de ese segundo espacio, el espacio cultural, y nos vamos a basar en esta señora tan guapa que aparece ahí, Mnemosine, la diosa de la memoria, la madre de todas las musas, por tanto, omnipotente en cuanto a la capacidad para acceder al saber, a la cultura. Y vamos a reflexionar un poco cuál es la cultura, el currículum que se enseña en nuestras aulas, en nuestros centros. Ese es el propósito. Vamos a hablar del espacio cultural e ideológico. Y siempre hay una ideología, entendida esta como conjunto de ideas que conforman un pensamiento. Lo que ha dicho, detrás de lo que ha dicho Pedro, hay una ideología. Siempre existe una ideología. Y nosotros queremos reflexionar sobre la memoria para hablar de la cultura, de lo que se enseña en el currículum de las aulas. La memoria individual, importantísima, teniendo en cuenta además la inmensidad de conocimiento que tenemos a nuestra disposición actualmente, la amalgama de conocimiento. ¿Qué memoria? ¿Cuánta memoria? ¿Y cómo utilizamos la memoria? Es fundamental para determinar qué tiene que aprender un niño de tercero de primaria o de segundo de ESO. Me voy a referir especialmente a la formación básica y a la infantil, primaria y secundaria. Sabéis, para los que no estéis conectados con el mundo de la educación, que la formación básica actualmente en España la conforman la primaria y la secundaria, 10 años en total, 6 de primaria, 4 de secundaria obligatoria. Y la infantil, que también es importantísima.
Nos vamos a pensar fundamentalmente en esos años de formación básica de acceso a la cultura, porque ese es el objetivo, la finalidad fundamental de la formación básica, preparar a los ciudadanos para el acceso a la cultura, darles las herramientas para que puedan acceder a la cultura. La memoria individual es fundamental. Y en este sentido ha habido debates en los últimos años en España negativos y algunos encabezados por intelectuales como Antonio Muñoz Molina, que en un artículo, si no recuerdo mal, titulado Historia y Olvido, afirmaba lo siguiente: todo aprendizaje circulaba esta especie difundida por la secta poderosa de los pedagogos, cuidado, no sé si aquí habrá muchos pedagogos, porque los pedagogos están en cuestión, de que todo, como si todo maestro y todo profesor no fuera un pedagogo, que siempre me lo pregunto yo, decía, por la secta de los pedagogos, de que todo aprendizaje debía prescindir de la memoria y basarse en la experiencia directa. En pedagogía, esa ciencia de éxito solo comparable a la ufología y la astrología, el adjetivo memorístico se volvió tan insultante como el de costumbrista en literatura. Esa crítica, ese tipo de crítica, desde mi punto de vista, han hecho mucho daño, pero de alguna manera subyacen a la conformación del currículum que tenemos actualmente en la escuela, esa concepción de la memoria. Olvidaba en este artículo, yo entiendo que lo habría leído, pero olvidaba Antonio Muñoz Molina, lo que decía un referente intelectual, según ha confesado Michel de Montaigne, en el siglo XVII, en sus ensayos. Decía, el maestro no debe limitarse a preguntar al discípulo la palabra de la lección, sino más bien el sentido de la sustancia, debiendo informarse del provecho conseguido no por la memoria del alumno, sino por su conducta. Y añadía, es signo de indigestión y crudeza arrojar la carne tal como se ha comido. El estómago no funciona como es debido si no transforma la sustancia y la forma de lo que le dieron para nutrirse. Saber de memoria no es saber, es solo retener lo que se ha confiado. Y si rastreamos los textos de Borges o de María Zambrano, a los que me referiré después, decían exactamente lo mismo. No sé si eran pedagogos o no. Esta es, desde mi punto de vista, una concepción de memoria aceptada, pero que no subyace al modelo de currículum que tenemos actualmente. Y que después voy a justificar por qué. Y en segundo lugar, no solo nos referiremos a la memoria individual, sino a la colectiva, en el sentido de la que debe ser asumida por todos con rigor. Debe ser asumida por todos con rigor. Y si me permitís, sin afán de alargarme, os leo un breve texto de un artículo del historiador don José Fontana, recientemente fallecido, de 2014, que decía: estamos viviendo hoy en este país un doble proceso de recorte de recursos a la enseñanza pública, desviado por una u otra vía de iniciativa privada, de control privado, y de un claro y descarado intento de volver a establecer canos obligatorios de contenido, ojo, memoria colectiva, como en los primeros tiempos del franquismo, cánones obligatorios retrógrados como se pueden ver en los programas para la historia de España, los actuales, uno de cuyos inspiradores reivindica la monumental historia de los heterodoxos españoles de Menéndez Pelayo, cuya nefasta influencia denunció hace unos años un intelectual de la talla de José Fernández Montesinos. Todo sea para evitar que el niño adquiera en la escuela el hábito de discurrir. A eso nos referimos cuando hablamos de memoria colectiva. Tenemos en nuestro currículum, en la enseñanza primaria, secundaria, infantil, un dilema entre la cantidad y la calidad. La calidad siempre va, o la cantidad siempre supone un prejuicio para la calidad de lo que se enseña y de lo que se aprende. ¿Y por qué digo esto? Creemos que el currículum está conformado ahora mismo, se conforma como un tejido adiposo. ¿Qué queremos decir con esto? Tejido que tiene mucha grasa y poco músculo. Un currículum que está hecho por acumulación, que responde a dos principios que imperan también en otros ámbitos de la sociedad actual. El hiperconsumo. Un niño de primaria actual puede llegar a tener 10 asignaturas. Y ojo al término asignatura, que se ha recuperado recientemente. Asignatura, etimológicamente, asignar una especialidad a un profesor. Un principio burocrático, cada cosa en un lugar, cada lugar en cada cosa. Ese es el modelo de currículum que tenemos. Por tanto, el hiperconsumo, 10 asignaturas,
Hoy he estado yo de 1:30 a 2 en una clase de matemáticas de segundo de eso. Esos niños tienen 12 asignaturas, con 12 profesores distintos. La materia de matemáticas, el libro de texto tenía, segundo de eso, 13 años, 294 páginas, 14 temas, con un total de 84 subapartados, que si multiplicamos por 10 materias, los 14 temas son 140 temas en un año. Y si multiplicamos los 84 subapartados por 10 asignaturas, 840 subapartados. Por tanto, hiperconsumo, y muchas tareas, y muchas actividades escolares, y muchos deberes, acumulación, tejido adiposo, poco músculo. Cuando tenemos mucha grasa es muy difícil desarrollar la musculatura, fortaleza en el conocimiento. Y el otro valor que impera en el currículum actual, que ha ido imperando con motivo de esa acumulación, es la hipersensibilidad ante los resultados. Unos resultados difíciles de conseguir, muchos profesores, muchas materias, muchos temas. Sin embargo, una hipersensibilidad hacia los resultados, de un planteamiento muy positivista, muy optimista y muy economicista también. Resultados, oferta y demanda. Un currículo que responde a esos principios, si lo analizáis desde este punto de vista economicista. A los datos que os he dado, os voy a añadir otro. Mirad, en los 10 años de formación básica, primaria y secundaria, 6 de primaria, 4 de secundaria, los niños tienen un total de 1.750 días lectivos, a razón de 175 días lectivos por año. ¿De acuerdo? En un estudio que no hemos permitido hacer, un poco casero, pero que yo creo que responde bastante a la realidad, no vamos a decir la fórmula que hemos utilizado porque sería alargar mucho esto. En 1.750 días lectivos, los alumnos de la formación básica hacen 1000 exámenes. Eso responde al tejido adiposo, al currículum por acumulación y a los resultados, y una hipersensibilidad a esos resultados. Yo creo que no hemos quedado cortos. Sí, yo creo que pueden estar más en torno a los 1.300, 1.200. Pero hemos querido ser benévolos, no fuera a hacer que alguien entre el público de esta sala se le diera el estudio, lo tengo hecho desde que entonces, porque este estudio no está hecho. Y estos estudios son los que se deberían de hacer para hacer un análisis crítico del currículum. Porque ¿cuál es la cultura de la escuela? ¿Qué se hace en la escuela? Esto es lo que se hace en la escuela. Luego nos pueden contar 10.000 películas. Los objetivos que quieren, los principios ideales que nos quieran plantear de la ley orgánica, pero esto es lo que se hace. Esta es la cultura. Y lo que subyace a esto es lo que hemos hablado. Para ir terminando con el espacio, una segunda idea más rápida del espacio cultural e ideológico. Se ha referido Pedro, ciudadanos o emprendedores. La formación sirve para tener un mejor empleo, un título te va a permitir tener una renta superior. Estudia, niño. Esto está en la ideología de la cultura escolar actual. Mirad, un estudio muy reciente del Instituto Nacional de Estadística, por tanto con datos oficiales. Primera columna, renta de las personas con educación primaria, solo estudio primario o sin estudio. Segunda columna, renta de las personas con educación secundaria obligatoria, títulos de graduado en educación secundaria obligatoria. La renta más baja que los que tienen estudios de primaria o no están alfabetizados. Tercera columna, los que tienen estudios de bachillerato o formación profesional de grado medio. Ahí la renta ya empieza a subir un poquito. Vamos, tampoco para tirar cohetes. Pero bueno, sube. Y donde sí existe una diferencia considerable es en los estudios universitarios o de formación profesional de grado superior, que casi se duplica la renta respecto a una persona que tiene un título de formación básica, de graduado en educación secundaria obligatoria. Pero el dato más preocupante es el riesgo de pobreza, que es el puntito rojo. Lo que actualmente nos dice el Instituto Nacional de Estadística están en mayor riesgo de pobreza son los que tienen solo formación básica, incluso con mayor riesgo de los que tienen estudios primarios. Es verdad, entre los que tienen estudios primarios están todo el colectivo de jubilados, benditos jubilados que hay muchos aquí presentes además, y esos suben la renta un poco, pero bueno, ya es triste, ¿no? Los jubilados suben la renta porque los que tienen una formación básica, porque claro, uno de los objetivos de la formación básica, y de ahí el término de emprendedores, que por cierto el término de emprendedores tiene un componente competitivo e individualista peligroso,
Yo creo que con ciudadanos que colaboran se tienen mejores rentas económicas. De hecho, hay estudios ya en ese sentido. Colaborando como ciudadanos vamos a tener mejores rentas que con emprendedores individuales que, a fin de cuentas, bueno, dejan de ser iniciativas más particulares. Y para terminar, en este ámbito, con este espacio cultural, hablar un poquito solo de ideología o doctrina, en definitiva, y aquí hablamos un poco también del futuro, de qué pensamos nosotros, de a qué se debería dedicar realmente el sistema educativo, la formación básica, y no solo básica, la posobligatoria también. Sabéis que hay un permanente en contra de las cuestiones de fondo que deberían de estar en el debate educativo, el currículum, que se enseña, que el tema económico, la financiación, hay un rum continuo sobre la politización, el adoctrinamiento, y ya hemos dicho que la ideología está presente siempre, de uno u otro sentido. Pero entendemos que hay un debate interesado en este sentido, y un ejemplo que os queremos poner es el debate que se planteó a partir del año 2006-2007 con la asignatura de Educación para la Ciudadanía. ¿Recordáis, no? Educación para la Ciudadanía como alternativa o contraposición a la religión. Y ahí se entró en una confrontación doctrinaria, ideológica, hablando de adoctrinamiento. Entendemos que ese era un falso debate, y un debate interesado, entre otras cosas porque, fijaros, la educación para la ciudadanía, y ojo, que nosotros no defenderíamos tanto una materia o asignatura de educación para la ciudadanía como que la educación para la ciudadanía internara todo el currículum, que es lo suyo, sería lo suyo. Pero bueno, como se produjo este debate, os queremos recordar que educación para la ciudadanía se basa en la Carta Europea para la Ciudadanía, que dice que como la educación, la formación que aporta a los alumnos conocimiento, competencia, comprensión y actitudes para ejercer y defender sus derechos y responsabilidades democráticas de la sociedad y jugar un papel activo. ¿Quién se puede negar a esto? Pero es que la Real Academia Española de la Lengua distingue a un ciudadano en una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes. ¿Esto quién se puede negar? Ya os diré que no nos podemos negar, entre otras cosas, porque los que defendemos la Constitución Española, lo que nos dice es esto. Sin embargo, muchos de lo que contraponían o se posicionaban en contra de esta materia, y os voy a poner a título humorístico un pequeño texto de un artículo. Dice: el cura de Toledo da marcha atrás. El arzobispado rectifica la decisión del párroco de negar la catequesis a los niños que cursan educación para la ciudadanía. Los padres que objeten estarán contribuyendo al bien común, ha escrito Cañizares, no obstante. Posteriormente, el gobierno anuncia que eliminará la educación para la ciudadanía, la sustituirá por una materia de educación cívica y constitucional sin adoctrinamiento ideológico. Sin racismo, decían, sin no sé qué, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Una educación cívica, sí, pero es que el civismo es una parte de la ciudadanía. Y constitucional, pero hombre, vamos a ver si ahora diré lo que dice la Constitución Española. Fijaros, esto lo defendían las personas que tienen en la asignatura de religión como criterio lo siguiente, textualmente de la normativa de religión, del currículum de religión: reconocer y aceptar la necesidad de un salvador para ser feliz. Otro criterio de evaluación: comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. Ese es otro criterio, ¿verdad? ¿Cómo podemos hablar de adoctrinamiento? Son debates falsos que no responden a la realidad. Si tuviésemos que llegar a un acuerdo sobre a qué se debe dedicar la enseñanza pública, en primer lugar, a los elementos comunes de la cultura y de la sociedad, asumidos por la sociedad y con rigor, para evitar lo que decía Fontana. En segundo lugar, responder a los valores de una sociedad democrática plural. Y en tercer lugar, en caso de duda, como estamos trabajando con niños, que responda a la Convención sobre los Derechos de la Infancia, que está aceptada por España, desde la ONU, por la ONU desde 1989, y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y para refrendar todo esto, ya que ahora se defiende tanto la Constitución de 1978, yo soy uno de ellos, fijaros lo que dice la Constitución: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, artículo 27.2. Esta debe ser la ideología de nuestra enseñanza pública. Bien,
como habrá podido observar, los 1000 exámenes es el paroxismo del modo de educación tecnocrático de masa, que empezó en el 70. Cuando yo le hablaba de las líneas de continuidad, aquello que empezó allí y continúa, ¿no? Y continúa. Bien, el espacio social, vamos a usar, quizás sea el espacio más sangrante, porque es el que vivimos todos y lo vivimos todo en forma de ganancias o en forma de pérdidas. Todos tenemos un contacto con el sistema educativo que le sacamos cosas o no le sacamos cosas, y lo vivimos, y se sufre, y tiene consecuencias para los hijos. Y el mito que vamos a usar, igual que hay otros mitos para oscurecer esa realidad, para no verla, para que veamos sombras en vez de auténticas realidades, en este caso es un mito que refleja perfectamente lo que es la escuela, que es el mito de Proust. Supongo que lo sabe. Proust, el mito cuenta que era un propietario de un alojamiento en el Ática y que solo tenía una habitación con una cama. Y el que llegaba, si era más largo que la cama, él le cerraba los pies para encajarlo en la cama. Y si era más corto, pues le estiraba los brazos y le estiraba las piernas para encajarlo en la cama. Efectivamente eso es la escuela. Efectivamente eso es la escuela. La escuela o encajas, o te corta los pies, o te tira los brazos, y si no encajas te vas al suelo. Y si no encajas te vas al suelo. Es decir, ese mito para reflejar lo que socialmente hasta ahora es la escuela, que al mismo tiempo es lo que ha prometido siempre y nunca ha dado, nos ha parecido que era el más representativo. Sobre el espacio social vamos a centrarnos en 3 aspectos, en 4 aspectos. Uno desde dentro de la escuela, otro el acceso a la escuela y otro 2 aspectos para hablar de los resultados. En realidad son 3 aspectos. ¿Conocen alguna comunidad educativa? Nosotros tampoco. La comunidad educativa es de las ficciones que solo existen en el papel del Boja, única y exclusivamente, y para que los cargos políticos correspondientes hablen en tono conciliador sobre la comunidad educativa. La comunidad educativa, yo no diría que no ha existido nunca, pero cuando menos existe es ahora. Datos de la realidad. La participación de padres y de alumnos en la escuela es mínima. Ahí tienen las elecciones a los consejos escolares, mínima. En parte porque los consejos escolares, a su vez, lo han vaciado de competencia total y absolutamente. Han jerarquizado la escuela, han dado competencia a la dirección, que no cabe en varias páginas por el Boja, y claro, el que quiere participar, se participó para qué. Pero al mismo tiempo, no solo por eso, el vaciamiento de competencia del Consejo Escolar y la escasa participación, como para que podamos hablar de comunidad educativa, sino que este tema esconde uno de los problemas fundamentales que tiene la escuela ahora, que es el divorcio entre la familia y la escuela. El divorcio, que ese sí no se daba antes, que ese sí tiene fecha de nacimiento. Un divorcio que ha llevado a que, por un lado, las familias empiecen a sospechar de la escuela, a desconfiar de la escuela, esa clase media que les hablaba antes, que está en parte y la que puede huyendo de la escuela pública para ir a otra red escolar, ha empezado a desconfiar de la escuela en la que sí confiaba antes, y ha generado inmediatamente en los profesores la desconfianza por los padres, como si vinieran a fiscalizarlo y efectivamente a intentar cogerte permanentemente en un fallo, nunca algo referente a una comunidad educativa. Es decir, socialmente, si nunca fue una comunidad educativa con la escuela, hoy más que nunca. En el acceso, el famoso tema de la igualdad de oportunidades. Vamos a ver, el mundo semántico de esa concepción ganadora que yo les decía al principio de Jano, idealista, esencialista, que lo que tiene que hacer un maestro es desarrollar las actitudes naturales de un alumno, cosa que dijo Sócrates, Platón, Kant, Rousseau, Ginés de los Ríos, Montessori, es decir, tiene una tradición amplia. De ahí arranca un mundo semántico que nos sonará: igualdad de
oportunidades, la importancia del esfuerzo individual, el mérito, la importancia del mérito, de tener resultados según el mérito. Todo arranca de esa concepción triunfadora. Porque claro, si todo el mundo tiene valores, que la escuela lo único que tiene que hacer es desarrollarla, lo único que tenemos que hacer es darle igualdad de oportunidades a cada uno, y las diferencias se dan por diferencias internas de los alumnos, por diferencias de motivación, por diferencias de voluntad, por diferencias de esfuerzo. Punto. Claro, lo que pasa es que esa igualdad por oportunidades, la sociología ha demostrado ya suficientemente, quizás por eso por la sociología entra tampoco en la escuela, que no es real. No es verdad que haya igualdad por oportunidades. Es decir, creo que los datos sociológicos han demostrado suficientemente que hay una distribución desigual del capital cultural entre las familias y que eso influye. Que hay que el distinto nivel de escolarización de los padres es uno de los factores más determinantes en los resultados académicos de los hijos. Que las familias más vulnerables económicamente son las que menos recurren al ciclo 0-3 años, o que los jóvenes andaluces de hogares de menor renta son los que menos están participando en esa reducción del abandono escolar que estamos viendo. No hay igualdad de oportunidades, en absoluto. Pero nosotros añadimos incluso más. Es decir, no solamente no basta, sino que ni siquiera esa igualdad de acceso es suficiente. Por una razón, porque estamos asistiendo a políticas de escolarización claramente segregadoras. Y no lo decimos por lo que dicen esas políticas, que evidentemente dicen que no, que persiguen la inclusión, etcétera, 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 sino por los resultados. Simple y llanamente por los resultados. Miren, el informe de abril del 18 de Save the Children, que se llama Mézclate conmigo, es verdaderamente demoledor. Indica que en los últimos 10 años, el índice de segregación en España ha aumentado un 13,4%, que es actualmente el sexto de los países europeos, por encima del promedio de la Unión Europea, y que la Comunidad de Madrid es el segundo de Europa. Exactamente, la Comunidad de Madrid, el segundo de Europa después de Hungría. Ese mismo informe de Save the Children habla del incremento de las escuelas gueto, es decir, de las escuelas donde se concentran los alumnos de menor nivel socioeconómico. Algo que no estamos hablando del Polígono Sur o de Torreblanca. No. En cada localidad hay escuelas gueto. Y lo saben ustedes bien. En cada localidad se están configurando escuelas gueto. O, por ejemplo, que el problema, y lo daba ese informe, que el problema de la segregación está afectando hoy por hoy al 46,8% de los centros educativos. Al 46,8%. Cuidado, pero de ese 46,8%, el 80% son centros públicos. Es decir, y eso tiene una relación directa con políticas de escolarización, y no es de ningún partido ni de uno ni de otro, las que se aplican muy concretas. Ahí están los resultados. ¿Qué hacer? Hay gente que está haciendo cosas, las cosas como son. Cataluña ha hecho un pacto institucional contra la segregación escolar, con 189 medidas, y les recomiendo que la vean, con medidas muy concretas, Estamos hablando de grandes principios, con medidas muy concretas. El informe Save the Children te plantea iniciativas de políticas de escolarización, que yo no hay tiempo aquí ahora para indicarlas, pero que si queréis en el debate pues lo vemos, que me encantaría que cualquier jefe de servicio de planificación o cualquier consejero las viera, porque se pueden aplicar ya desde septiembre. Ya desde septiembre. Es decir, se están haciendo políticas de escolarización con conciencia de la segregación que están haciendo. Resultados, pues que hace un mes, no hace mucho más, el 24 de marzo, un informe de la OCDE sobre la movilidad social, que era el gran logro de la escuela y que muchos de los que estamos aquí hemos gozado. Es decir, probablemente en nuestra historia personal sabemos que partimos de unos orígenes familiares y nosotros, gracias a la educación, ese ascensor ha ido para arriba.
Cierto, eso es verdad. Hoy por hoy el ascensor está parado. Hoy por hoy el ascensor está parado. Y eso supone ir a una sociedad de castas, como decía ese informe de la OCDE. Solamente dos datos. Tener un buen origen familiar en términos educativos y económicos es la garantía de la mejor perspectiva laboral. Y el dato es el siguiente: el 66% de los españoles que está en el quintil más bajo de la pobreza, en el 20% más bajo de la pobreza, se quedará ahí estancado, no tendrá ninguna posibilidad de ascenso. O un segundo dato: los españoles, y en forma de encuesta, han dejado de creer en la meritocracia, es decir, que si acumulas mérito, efectivamente por los méritos va a llegar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, como decía mi buen amigo Briones, mi abuelo trabajó toda su vida en una cadena de montaje, mi padre, mis dos tíos y mi hermano mayor trabajan también en una cadena de montaje, y dice el chaval: yo todavía no sé qué voy a hacer de mayor. Como decía Conte, es una situación en donde los muertos son los que gobiernan a los vivos. Eso es una sociedad de castas en ese sentido. Bien, y última parte del espacio social, que es donde probablemente no se ve mejor. El imposible cubo de Rubik. Si ustedes ven ese cubo que nos dicen que es posible y que podemos tener una educación de calidad, con equidad, con excelencia y con igualdad, se contraponen repetición, abandono, segregación y fracaso en forma de 8 datos, porque no le queremos abrumar en ese sentido. Solo 8 datos, nada más. Los dos primeros ya se lo he indicado antes: el índice de segregación, 0,31 del centro de Europa, y afecta al 46,8% de los centros. Segregación galopante. El abandono escolar en un 17,9%. Es verdad, ha bajado de un 31 a un 17,9% en los últimos 10-15 años. Es cierto, sigue estando muy lejos de la Unión Económica, que es un 10, y Andalucía aún más lejos, que está en un 24. Hoy, 25 de abril, permítanme una brevísima referencia a Portugal, porque en este caso es que incluso hasta lo merece, ¿no? Si vieron ustedes recientemente una entrevista con el ministro de Educación, de Portugal, están dedicándole a la educación un 5,1 del PIB, cuando en España no llega ni al 4%, y han bajado el abandono escolar de un 44% que lo tenía en el 2000 a un 12,6% que lo tienen ahora, aparte de adelantar currículum, dar autonomía a los centros. Todo sea porque hoy es 25 de abril. El fracaso escolar, con un 20% en eso y un 40% en bachillerato, que no obtienen el título. Y por último, la repetición, que es un 31,4%, el doble que la media de la OCDE. Pero estos datos no serían reales porque son datos atravesados todos por la desigualdad, que es no el nuevo fantasma, la verdad, es el fantasma que recorre. Por género, el fracaso es fundamentalmente masculino. Por ejemplo, por los datos de abandono escolar son claros: 21% varones, 14% nada más mujeres. Es territorial, sur-norte. Mientras que aquí dedicamos 4.900 euros por alumno, toda la franja cantábrica, no solo País Vasco y Navarra, toda la franja cantábrica está dedicando más de 6.000 euros. Como no, por no hablar del abandono educativo, que en todas las regiones del norte están ya en cifras de la Unión Económica, es decir, en el 10%. Y división, sobre todo, por clases sociales. Y le vamos a anunciar la ley de hierro, esa ley de hierro, la pertenencia a un hogar situado por nacimiento en el cuartil inferior del nivel socioeconómico multiplica por 6 el riesgo de obtener un rendimiento académico muy bajo en este país. Pero, en cambio, el rendimiento
no es distinto por centro educativo, público o privado. Que no le cuente mi nombre. Con la misma selección del alumnado, un centro público incluso hasta obtiene mejores resultados que un centro privado. No es un problema de centros públicos y privados, es un problema del alumnado que tiene uno y otro. Bien, pues hasta ahí ese espacio social, porque vamos ya también para recorrer el último. Y en este panorama hablamos un poquito del espacio profesional que nos afecta directamente a muchas de las que estáis aquí sentados. Y para hablar y enmarcar este espacio hemos rescatado a un famoso, a un conocido. Sí. Por esa sensación de esfuerzo incesante sin conseguir los fines que se nos proponen, que están enunciados de manera elocuente en las grandes leyes orgánicas, y también de una manera un poco más prosaica, porque de alguna manera la carrera docente es una vuelta al inicio continua, ¿no? Cada año, nuevos alumnos, nosotros seguimos siendo los mismos, que no creemos que somos los mismos, pero los alumnos cambian, en ese doble sentido de ciclo vital, necesario, pero sobre todo en el sentido de esa sensación de estancamiento de la que hemos hablado y de esa cierta angustia moderna de no hacer todo lo que se puede. Y además, si no se consigue, la culpa es mía, la culpa es suya. De ese deber hacer y poder, ese contraste entre el deber hacer y el poder hacer realmente, ¿no? En ese sentido, hemos querido enmarcar este espacio profesional en la figura de Sísifo, por esa sensación de estancamiento que da lugar a fenómenos muy curiosos. Y os voy a poner dos ejemplos recientes que los veréis en la prensa y en la literatura pedagógica reciente. Voy a poner dos ejemplos. La beatificación de lo anterior, he llamado yo, la EGB. Yo estudié en la EGB, yo fui maestro de la EGB. La EGB no era un paraíso, vamos, que impartimos clases la EGB, ¿verdad, Manuel? La EGB tenía sus grandes problemas. De esa vuelta, lo que decía Maquiavelo, esa sensación de frustración, de estancamiento, nos lleva al riesgo de una vuelta que se llama Maquiavelo, el retorno ai principi, la vuelta al retorno. La EGB, yo estudié en la EGB, o magnificar la benevolencia del antiguo BUP. Y el antiguo BUP, como ha quedado demostrado en escritos de, por ejemplo, Julio Carabaña, en un texto titulado Sistemas de Enseñanza y Clases Sociales, el antiguo bachillerato, los inicios del BUP, y bueno, no digamos el bachillerato elemental y superior que estudiamos tanto Pedro como yo, y ya nos estamos delatando, ese bachillerato lo estudiaban 4 gatos, que teníamos la suerte, por carambola alguno, porque a mí no me correspondía por todas las asesorías de estudiarlo, y lo estudié, porque fue un pillo, bueno, por mi inteligencia, por supuesto. Entonces lo estudiaban, lo demuestra Julio Carabaña, los niños casi todos, pocas niñas, que pertenecían a clases media, alta y alta. Es verdad que en los años 80, el BUP sí se convierte, como ha dicho Pedro, y así se demuestra en este estudio, sí se demuestra y se convierte en un mecanismo de ascensor social. Y hay mucha gente de clase a la que no le correspondía, entre comillas, si tuvieron la cuestión de llegar a la universidad, y aquí tenemos múltiples ejemplos. Por tanto, esa beatificación de lo anterior y otro fenómeno reciente, consecuencia de esta sensación de angustia, de estancamiento profesional, es la solicitud de autoridad, que se instituye en una ley. El profesor será una autoridad pública. Vale, perfecto, muy bien. ¿Y qué? La autoridad la hemos perdido, en el sentido que tenía un profesor, un maestro de autoridad hace 40 años, pero aquí la ha perdido un médico, un juez y hasta un controlador aéreo, que es mi amigo Antonio. Entonces, las instituciones han perdido la autoridad entendida como se entendía hace 40 años. Y lo que estamos solicitando es poder, no autoridad. Y al profesor no le corresponde poder con coacción. Hoy más que nunca necesitamos instituir la autoridad en base a enseñar bien, porque es indudable que un nivel medio de la sociedad ha subido. Y es verdad que se ha producido un desencuentro con la familia, con lo cual la situación en ese sentido es mucho más costosa y más laboriosa. Y ahí existe
ritorni ai principi principi que decía Maquiavelo de la búsqueda de la autoridad, ¿verdad? Pero sin embargo, fijaros, la valoración social del docente en contra de esa sensación, de esa autopercepción, sigue siendo positiva. En el último estudio del CIS, tenéis los datos, y se repite en todos los anteriores, en los últimos meses, la valoración es de una puntuación superior a 7 sobre 10. Bueno, el CIS establece puntuaciones de 0 a 100, yo la he convertido de 0 a 10. Una valoración de por encima de 7 en un 75% de los encuestados, y se mantiene, es permanente, con lo cual hay una cierta sintonía que yo no sé explicar muy bien. Luego en el debate, si queréis, realicéis las consideraciones que tenéis oportunas sobre este tema. En el espacio profesional vamos a hablar de 4 claves para entender un poco lo anterior. En España hay actualmente más de 700.000 maestros, profesores, docentes. Decía María Zambrano que un maestro es quien tiene vocación intelectual y exigencia de comunicación pedagógica. Que para ser maestro, maestra, se tenía que tener vocación intelectual y exigencia de comunicación pedagógica. Y yo me pregunto, ¿y 700.000 personas pueden tener eso? Por lo menos sí, no lo sé. Por lo menos yo me planteo. Y decía María Zambrano, por cierto, me acabo de acordar una idea muy bonita respecto a qué era un maestro, en el amplio sentido de la palabra. Decía María Zambrano, un maestro era un mediador entre la tradición, y me remonto a la idea de currículum, la tradición, la memoria colectiva, entre la tradición y el alumno. Esa figura de mediador. Si ahora mismo uno de los pedagogos que sale de aquí dijera que un maestro es un mediador, lo cubriría a palo, vamos. Por lo dijo María Zambrano. Pero eso sí, un mediador entre la tradición y el alumno. En el sentido que lo decía Hannah Arendt, qué legado, qué herencia le debemos de transmitir a nuestros niños y a nuestras niñas. Desde luego, una herencia adiposa no es muy recomendable. Deberíamos darle una herencia muscular. Y ya hay países que se lo están planteando, ese adelgazamiento del currículum y un enfoque distinto. Y retomo la idea del currículum, un enfoque más global. Y de hecho tenemos maestros y profesores en nuestros centros que, como tienen sentido común, dicen, esto es una barbaridad, como me decía la profesora de segundo de eso que he visitado este mediodía, que me quedé con ella hablando un ratito, y digo, Ana, ¿qué te parece a ti este libro, esta cosa? Dice, María, está recién llegada, hija de profesores, esto es una auténtica barbaridad, esto es inasumible por estos niños, ella misma lo decía. Pues con sentido común están intentando reformular, a través de integración de unidades, a través de proyectos, intentando reformular y darle musculatura al currículum que no la tiene. Una segunda clave, nos dice Andreas Schleicher, nunca pronuncio bien este apellido, Andreas Schleicher, que es el responsable de la OCDE, no es un organismo sospechoso, en materia de educación, el de las famosas pruebas PISA, nos ha dicho recientemente, y esto conecta con lo que ha dicho Pedro anteriormente, que los profesores en España, los 700.000, parece que trabajan en una cadena de producción, y no parece que sea muy recomendable trabajar en una cadena de producción. Por esa idea de hiperconsumo, de acumulación, pues terminamos trabajando de esa manera. Precisamente en una profesión que es compleja, porque es laboriosa, porque requiere paciencia, y eso sí, en nuestra cultura hispana, muy individualista. Y esto es una de las grandes pegas que tendríamos que reformular, y después diremos las conclusiones en qué sentido. Y por último, últimamente, muchas reformas educativas, pero ni con ni para los profesores. Desde el año 1990 de la LOCSE no se ha hecho ninguna reforma para el profesorado y no tenemos un estatuto básico docente todavía. Y si se reforma un sistema, reestructura el sistema, y usted hay que reformar toda la carrera docente, desde la formación inicial, la selección para esa formación, la formación inicial, la selección para el puesto y una carrera digna, decente y coherente con todo lo que venimos diciendo. Manuel Martín Correa, que está ahí sentado, acaba de estar sonriendo, acaba de publicar un libro precioso y le recomendamos su lectura con trozos de tiza. Hace unos días lo presentó en un acto que organizó la Asociación Red. Y con tu permiso, Manuel, sin habértelo pedido, he utilizado parte del título, trozos de tiza, para hacer ese contraste. Trozos de tiza o tablet. Lo he puesto en disyuntiva,
adrede para provocar, porque no tenía que haberlo planteado en disyuntiva. Pero bueno, para provocar un poco, y ahora entenderéis por qué lo he puesto en disyuntiva, ¿verdad? Trozo de tiza o tablet. Enseñar es una técnica, es una tecnología o es artesanía. No me he atrevido a decir arte porque creo que no es un arte, ¿eh? Eso es demasiado pretencioso. Yo me inclino más por la idea de artesanía. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque estamos hablando de 700.000 docentes, estamos hablando de la formación que tenemos, que se imparte, formación para enseñar. Y este debate es permanente. Y es un debate que en cada profesor y en cada maestro está en su mente, que tengo que aplicar una técnica o esto cada día es distinto. Y responde una fórmula más artesanal. Ese debate lo debemos tener en cuenta. Últimamente hay una prevalencia, una imposición casi de esta diosa que no sé si conocéis, la diosa de la tecnología. Se llamaba Carmenta, en el mundo romano, por cierto. Era la diosa también de las matronas, de los partos. Curioso, tecnología y parto, ¿no? Pues se impone las tablets, lo digital, el e-twinning, la diosa Carmenta. Nos va a resolver el problema. Recientemente se ha hecho una experiencia en Corea del Sur con unos robots que se llaman Enkei. Han quitado de las aulas al profesor, han puesto el robot a enseñar inglés. Eso se ha hecho en Corea del Sur ya, ¿no? Y hay un iluminado, un científico británico, se llama Anthony Sheldon. Casi siempre esta gente que realiza estas premoniciones suelen ser o británicos o americanos, que ha dicho que en el año 2027 los robots sustituirán a los maestros y a los profesores. Pronto, pero bueno, él ya lo ha afirmado, tiene el estudio hecho. Es verdad que hace 20 años se dijo algo parecido también, y hace 40 con los televisores, los medios audiovisuales. Y creo que no es posible. Nos vamos a postular en este debate. ¿Por qué no es posible? Por el siguiente motivo. Porque la inteligencia de los robots y las tablets es una inteligencia débil. Y para enseñar hace falta una inteligencia fuerte. Y la inteligencia fuerte, para que se demuestre lo contrario, la tienen los humanos. No todos. Pero la tienen los humanos. O la podemos tener los humanos. Los robots no tienen inteligencia fuerte, porque no tienen capacidad para resolver los problemas de la complejidad que se pueden producir en un aula. Más si tenemos en cuenta que en el aula están presentes los sentimientos y las emociones de manera permanente y en ebullición continua. Por tanto, difícilmente se puede resolver este dilema a corto plazo. Así que no os preocupéis que vais a seguir en el mundo de la artesanía. Este era el dios artesano del mundo hindú, de un nombre impronunciable, porque de 10 letras, 7 son consonantes. Yo no lo puedo pronunciar, así que no he puesto ni el nombre. Me veo inútil. La labor del maestro y de la maestra, soy la mayoría de las maestras, es paciente, tiene que ser paciente. Tiene que ser metódica, a pesar de la amalgama de contenidos que tenemos por ese método de acumulación. Tiene que ser respetuosa. Y os recuerdo que cuando se pierde el respeto, desaparece lo público. Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta que trabajamos con piezas únicas. Los artesanos hacen piezas únicas. Piezas entre comillas, ¿eh? No se me interprete nadie mal. Por tanto, estamos en un mundo de lo artesanal, que tenemos que utilizar la tablet, pues sí. Pero, ojo, hasta nos tenemos que poner en guardia con las tablets teniendo en cuenta que las masas de datos a las que dan lugar la hipercomunicación y el hiperconsumo determinan modelos de conducta. Y tenemos que proteger a nuestros alumnos de esto. Y eso lo hace un artesano, eso no lo hace un tecnólogo, un técnico. Porque enseñar es un hecho cultural para sujetos culturales y realizado entre humanos. Y no hay otra alternativa a corto y medio plazo. Eso lo tienen que tener muy presente nuestros políticos por las presiones políticas de las grandes multinacionales de la tecnología respecto a la educación, que son muy fuertes y estudios muy interesantes en ese sentido para los próximos años. Decía Steven Spielberg a los artistas,
a los actores, y yo lo digo a vosotros, antes de crear a los artistas, aprender el oficio, porque el de enseñar tiene mucho de oficio, de artesano. Y decía Juan de Mairena que se produce una convergencia de corazones en un mismo objeto de amor, que es el conocimiento. Y eso no se puede hacer con robots a medio plazo. Cuando los robots tengan corazón y sean capaces de enamorarse, pues entonces ya sí. Que eso puede que lo vea. Yo no sé, creo que no, pero puede que lo vea. Una revisión amplia en este sentido hace falta del mundo, del ámbito profesional, claro. ¿Para qué son 700.000? Si no van a ser artesanos todos, porque eso va a ser complicado, al menos tengan una posibilidad de acercarse a esa realidad artesanal. Y hace falta una revisión en profundidad de la formación universitaria del profesorado, todos lo sabemos. Y para una ampliación de este tema os remitimos a un texto nuestro que se titula Profesión docente, consideraciones y propuestas, que se publicó recientemente en un par de medios, uno de ellos INEF 21. Y hace falta una revisión de la formación y la selección con más cultura, más pedagogía y más práctica. Y hace falta, en contra de las tendencias, comentábamos el otro día Pedro y yo, recientemente se han implantado, ahora se han puesto de moda los premios Nobel de los maestros. Y hemos revisado los 10 finalistas. No había ningún español, los 10 finalistas. Esto lo convoca una fundación que no me acuerdo ahora mismo. Y ha tenido mucha repercusión en prensa. Los 10 finalistas hacían cosas todas maravillosas. Por cierto, todos y todas trabajaban en medio desfavorecidos. Todas las experiencias eran en medio desfavorecidos. Pero una variable, una característica era común a todos, que todos eran proyectos individuales, de maestros que habían hecho cosas muy buenas. Si queremos avanzar como sistema, y en este sentido los políticos, por ejemplo, Portugal ha adoptado medidas muy interesantes, tenemos que potenciar equipos, centros, proyectos y menos aulas, respondiendo al artículo de Fernández en Guita, más centros y menos aulas. Y por último, en este marco hay que establecerlo, para avanzar hay que establecerlo en un marco de confianza. Decía el ministro de Portugal citado de Educación, nosotros hemos acertado confiando en proyectos de equipo, de centro, del grupo de profesores y dándoles confianza. Y han mejorado los resultados. Bueno, a la vista está los que se han publicado recientemente y en la línea que van, pues seguirán mejorando. Y hemos terminado por los espacios. Pasamos a las conclusiones que se derivan de las ideas que hemos dicho y que muy brevemente vamos a desarrollar. Muy rápidamente, para que tengamos tiempo un poquito de debate, casi de forma enumerativa, porque nos gustan más que conclusiones, son casi propuestas, más que en realidad, propuestas por mojarnos un poco en ese sentido después de las exposiciones que hemos hecho. En primer lugar, respecto al espacio político, nosotros consideramos que cumplir el artículo 27 de la Constitución, cumplirlo, obliga a un desarrollo del derecho a la educación en condiciones de igualdad. Eso que mandata la Constitución solo es posible a través del reforzamiento y la prioridad de la red de educación pública. Pero no solo de eso, no solo es una cuestión de red escolar, sino también de un funcionamiento y un currículum de la escuela pública coherente con sus finalidades culturales. Es decir, laica, es decir, inclusiva, es decir, de alguna manera, cuando se habla tanto por los formadores de ciudadanos críticos, en realidad un ciudadano crítico es alguien que lucha contra el olvido, y probablemente la escuela es de las instituciones que culturalmente lo que hacen es luchar contra el olvido, cuando transmiten un patrimonio cultural. Bien, ese es el tema que tenemos, la base legal al respecto, pero insisto, cumplir las condiciones por igualdad solo es posible por el reforzamiento y la prioridad de la red de educación pública y un funcionamiento de los centros públicos coherente con sus finalidades culturales. Y desde el punto de vista social, César del Duele, si lo conocen y han leído alguna cosa de él, solía criticar mucho diciendo que muchas veces los críticos en el tema de educación
están muy bien provistos de grandes principios, pero que después no ofrecen medidas institucionales, y que quizás habría que compensar los grandes principios y las medidas institucionales también, concretas. Bien, pues vamos a dar de las dos. Vamos a ver, en la escuela hay que distinguir muy bien las voces de los ecos, En la escuela se producen, como si fueran icebergs, se producen muchos ecos de los problemas, pero que no están en la escuela. Las voces de los problemas están en otro sitio, están fuera de la escuela. Reformar la escuela para arreglar esos problemas es como intentar arreglar los ecos para arreglar las voces. Mire usted, una labor que como mínimo es ingenua y como máximo es cínica, absolutamente cínica. Es decir, hay que desarrollar políticas socioeconómicas de medio plazo contra la desigualdad para que realmente no tengamos una escuela segregadora como la que tenemos o como la que vamos en camino de tener. Y medida institucional, aplicar con urgencia ya políticas de escolarización que en este momento están conduciendo a segregación en cada barrio y en cada localidad, y os he dado datos, políticas de escolarización contra esa segregación. Y eso difícilmente te lo puede justificar un poder político como para no hacerlo, porque estaría en contradicción con las grandes palabras que suelen decir siempre. Respecto al espacio cultural, recordar la idea de la memoria, nosotros pensamos que tiene que producirse y entender bien el término adelgazamiento, un adelgazamiento del currículum. Un currículum con una selección en base a unos criterios que podrían basarse en las ideas que nosotros hemos desarrollado anteriormente y, por supuesto, para fijar los elementos básicos, comunes e imprescindibles, sobre todo en la formación básica que todo alumno debe tener la garantía de conseguir. Eso es fundamental y se puede conseguir, pero tenemos que huir del currículum adiposo por acumulación y por influencia posiblemente de las disciplinas universitarias e ir a otra concepción distinta. Y esto en relación con un replanteamiento de los tiempos, los horarios y los espacios escolares para evitar lo que nos dice la Andrea Serlet-Celeste. Parece que trabajamos en una cadena de producción, que es coherente, por supuesto, con este currículum. Y respecto al espacio profesional, ya lo he adelantado anteriormente, hay que modificar la formación, la cultura, más allá de los intereses universitarios del futuro profesorado. Es imprescindible, entre otras cosas, para que no sufran cuando llegan a los centros. Y esto en consonancia con la potenciación de equipos, de colectivos, de centros, más que de actividades individuales que son gloriosas, por supuesto, que dan respuestas, pero que dan respuestas a determinados alumnos que tienen la suerte de encontrársela en su trayectoria de obstáculos que a veces suponen la formación. Terminamos con estas conclusiones a modo de propuestas generales, que se podrían concretar mucho más, pero que ni en el momento ni tenemos tiempo, y vamos a finalizar esto, mucho texto, ¿verdad? Pero vale la pena, porque muchos de los principios que nosotros hemos enunciado a lo largo de los 4 espacios están recogidos o estuvieron en los fundamentos de la escuela de Barbiana, una escuela pequeñita que fundó un cura, Lorenzo Milani, en el año 1954, un cura desterrado por la jerarquía eclesiástica, se va a una pequeña población a 45 kilómetros de Florencia, que se llama Barbiana, y comienza pues, una revolución en aquella pequeña escuela que de alguna manera responde a muchos de los principios que nosotros hemos anunciado. Y los alumnos escribieron un librito pequeñito que lo recomendamos a los que no lo hayan leído, es un clásico, Carta a una maestra se titula, y hemos traído este texto que me vais a permitir para finalizar nosotros leeros. En Barbiana todos los chicos iban a la escuela con el cura, desde por la mañana temprano hasta por la noche, verano e invierno. Ninguno era inútil para los estudios. El más viejo de aquellos maestros tenía 16 años, el más pequeño 12, y me tenía admirado. Decidí desde el primer día que yo también tenía que enseñar. Quien no tenía base o era lento o sin ganas se sentía el preferido. Se le acogía como acogéis vosotros al primero de la escuela. Parecía que toda la clase fuera para él solo. Mientras él no lo entendía, los demás no avanzaban. Un año después yo ya era maestro, es decir, lo era durante 3 medios días por semana. Enseñaba geografía, matemáticas y francés a los de sexto. Si me equivocaba en algo, la cosa no era grave. Era un alivio para los chicos. Buscábamos juntos. Además,
Enseñando aprendía muchas cosas. Por ejemplo, he aprendido que el problema de los demás es igual al mío. Salir de él todos juntos es la política. Salir solo, la avaricia. Este ha sido nuestro primer encuentro con vosotros, a través de los chicos que no queréis. También nosotros hemos visto que con ello la escuela resulta más difícil. A veces sentimos la tentación de quitarlos de en medio, pero si los perdemos, la escuela ya no es la escuela. Es un hospital que cura a los sanos y rechaza a los enfermos. Se convierte en un instrumento de diferenciación cada vez más irrenunciable. Muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena, muchas gracias a ambos por la exposición, una calidad expositiva magnífica y además no habéis eludido ningún tema polémico, habéis metido en todo lado, habéis sido muy claro y habéis defendido una postura muy definida, así que enhorabuena por todo lo dicho. El problema es que nos hemos quedado un poquito cortos de tiempo, así que seguramente habrá preguntas o comentarios. Normalmente nos gusta hacer un debate, ¿no? Incluso que haya diálogos entre el público y los conferenciantes. Entonces, si rogaría hoy brevedad en la pregunta o en el comentario que quieren hacer los presentes, porque no me creo que no vaya a preguntar nadie nada con la de cosas que han dicho José María y Pedro. ¿Voy rápido? Porque tenemos poco tiempo y nos echan luego los consejos. Pero el problema no es mío, el problema es de ellos, por haberse extendido. Es el viejo truco, dejar poco tiempo y hacer poco debate. Bien, haría un análisis entero, pero entonces no podrían las demás personas intervenir. Entonces me voy a centrar solamente en lo que te adelanté, José María, antes de entrar. El pasado. ¿Por qué no habéis puesto en el título el pasado, presente y futuro de la educación? Presente y futuro sí está, pero pasado no está. Solamente un dato. Hoy nuestro Ministerio de Educación se llama Ministerio de Educación y Formación Profesional, ¿correcto? En la segunda república se llamaba Ministerio de Instrucción Pública, ¿correcto? ¿Cuándo cambió el nombre a...? No es una pregunta, evidentemente, ¿no? ¿Cuándo cambió el nombre a Ministerio de Educación? Fue con Francisco Franco en 1938. Ministerio de Educación tiene que ver... Educación, el término educación tiene que ver con adoctrinación. Y eso ya... solamente decir... puntualizar solamente ese tema. Yo lo que solamente quisiera que explicarais por qué no habéis empezado por el pasado o habéis hecho referencia al pasado, que sí están, pero no lo habéis dicho como tal. Sí, bueno, en primer lugar, porque de esa manera no hubiese habido tiempo ninguno para el debate. Hemos alargado el debate no por un truco, sino porque somos malos oradores. Hemos previsto hablar una hora y hemos hablado en esto. No, vamos a ver, es verdad que yo creo que implícito, ahora que es lo que comento, que implícito en lo que hemos dicho hay muchas ideas del pasado y de análisis del pasado y de dónde venimos. No hay un análisis exhaustivo del pasado, pero si ya era muy pretencioso por nuestra parte, y por eso he leído el textito, la frase de Ida Vitale, abordar una conferencia en la que se hablara en términos generales de presente y futuro de la educación, si además hacíamos un análisis mínimamente exhaustivo del pasado, pues era inabordable y había que enfocarlo de una manera y lo hemos enfocado así. Fundamentalmente por eso, creo yo, hemos querido centrar en el debate presente, los aspectos del presente. Yo creo que había muchas ideas de reflexión implícita sobre el pasado, lo que hemos dicho, y vamos, el argumento fundamental desde mi punto de vista es ese. No sé si tú crees. Sí, algo más. Sí, tiene razón, es decir, no era el objetivo de la charla, aunque es evidente que por muchos motivos hace falta mucha vista atrás en todos los terrenos y en el de la educación más todavía. Estamos en una época de amnesia general de todo, donde el pasado o se olvida o se ignora,
Y muchas veces, si no volver la cara, al menos ver por los retrovisores, aclara muchas cosas de las que están pasando que no son tan sorprendentes. Yo, por ejemplo, cuando he planteado ese tema del modo de educación tecnográfica de masa en los años 70, volvemos a insistir, mire usted, no estamos ante algo de ahora, que venga con la LOCSE, que venga ni siquiera con LOE ni con LONCE, como he oído alguna vez, muchísimo menos. Esas tendencias del examen permanente, de la pedagogía psicológica, de la tecnocracia, tienen ya en estos momentos 50 años como mínimo, y en los países europeos aún más. Igual que en este aspecto, en muchos otros, yo estoy de acuerdo contigo que en la perspectiva histórica falta en general, en la escuela y en general en los debates sociales. Hola. ¿Alguna pregunta? ¿Que alguien más vaya levantando la mano si hay alguien interesado? De momento, Manolo. Muy bien. Bueno, en primer lugar, felicidades por la charla, porque ha sido iluminadora, muy iluminadora. A mí me gustaría concretar, porque en este tema en fin, nos cuesta mucho bajar a tierra. Habéis hablado en las conclusiones de políticas educativas contra la segregación. Y además habéis hecho hincapié en que en Cataluña había un pacto firmado de facto con, en fin, no sé cuántas medidas concretas para este asunto. ¿Nos podéis explicar un par de cositas concretas que vosotros consideréis que fueran significativas frente a este tema que me parece fundamental, la segregación? Mira, yo por ejemplo cité algunas de las medidas que propone Sedes Libre y con las que yo estoy de acuerdo, porque además esta charla no es un fruto tanto de nuestras lecturas como de nuestra experiencia, y lo digo con sinceridad, aquí hay más experiencia que de lectura. Este tema de los centros guetos y este tema de la segregación lo hemos vivido concretamente, en localidades concretas, donde políticas municipales de escolarización de gobiernos socialistas de largo alcance han creado el gueto que dijimos nosotros hace 20 años que se iba a crear. Y hace 20 años, pues llevo 25 años ya que empezó, 26. Es decir, con una conciencia sangrante, es decir, esto se va a producir y vuelves al sitio y se va a producir, ¿no? Pero claro, Sedes Libre te dice cosas muy concretas porque está acostumbrado a decir, bueno, muy bien, pero ¿qué hace? Te planteo algunas de las medidas. Cerrar y abrir centros educativos y líneas en función de criterios de inclusión y ampliando donde mayor concentración hubiese de alumnado en riesgo de exclusión. Lo contrario de lo que se hace. Adscribir al mismo centro de secundaria una combinación de centros de educación infantil y primaria de distinta composición social. Es necesario recordar que el fracaso escolar con un sesgo claramente clasista se da fundamentalmente en la secundaria. Por lo tanto, los centros adscritos. Hay lucha en algunas localidades entre los institutos a ver quién se quita esos centros, no quién los coge, por homogeneizar su adscripción, en vez de heterogeneizarla, con complacencia de la administración. Creación de zonas de escolarización de tamaño medio, que cubran poblaciones heterogéneas. Establecer un mínimo y un máximo, esto es interesante, de índice de inclusión social entre los que deben situarse todos los centros. No ese 46,8 en un sitio y el 53 en el otro sitio. O, por ejemplo, establecer mecanismos, y eso nos compete por la parte que nos toca, que garanticen una auténtica gratuidad de la enseñanza en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Yo llevo de inspector 26 años. Jamás, por parte de la Consejería, aunque tú lo hayas planteado, ha habido una iniciativa de llevar el tema de las cobros que se dan en todos los centros concertados, y lo sabemos. Jamás ha habido por parte de la Consejería la menor iniciativa al respecto. Estas son medidas concretas. Como esta tiene el Pacto Institucional Catalán 189. Otro ejemplo que están haciendo en Cataluña, y con esto termino, interesantísimo, los institutos escuelas. Ha empezado por muy pocos y se van a ir aumentando. Es decir, centros de primaria que se unifican con un centro de secundaria. Creando los famosos institutos de escuela que sabemos. Interesantísimo. En el programa de radio que tenemos,
en Red de Redes dice: vamos a entrevistar al director general de la Generalitat sobre este tema del Instituto Escuela. Es decir, allí se están produciendo iniciativas en ese terreno interesantísimas y muy concretas, pero estas 5 que acabo de decir no es más que cambiar esa política de escolarización. El consejero dice que el año que viene va a crear un nuevo criterio de escolarización, que este año están creando lo mismo. Es decir, que van a hacer cambios. Lo que tengo que decir otra vez. Perdón, una cosa muy rápida. Y este pacto que hablamos de Cataluña, ¿hay algún seguimiento ya de si efectivamente es eficaz o son simplemente, bueno... El pacto fue creado en octubre, es decir, el pacto se firmó en octubre. Si sigue, no hay recorrido todavía para... Si sigue la fundación, si sigue, te la recomiendo, la Fundación BOFIN hace un seguimiento de todo eso y te manda toda la documentación. Pero además, todo hay que decirlo, han llegado a esa medida porque han llegado a una situación de segregación alarmante, vamos. Sí. Están en una situación de segregación porque Cataluña en ese aspecto, en el aspecto educativo y sanitario, pero en educativos ha dado un bajón en los últimos años tremendo en todos los indicadores, y entre ellos han subido los índices de segregación y las medidas vienen de ahí, son debidas a eso. Hola, buenas noches. Antes de nada, a mí me ha gustado muchísimo vuestra comunicación y lo suscribo prácticamente todo. No todo, pero prácticamente todo. Si no me hubieran presentado, yo creo que muchos de nosotros hubiéramos pensado que son 2 profesores y no 2 inspectores. Esto es un poco una ironía, pero quiero manifestar con ello, porque me ha venido mucho a la cabeza cuando habéis hablado de la comunidad educativa. Se tiene una sensación del profesorado de que la inspección es el enemigo. No sé si ustedes os llega o no llega, pero que viene el inspector. Como damos por hecho que de entrada nos vamos a pensar que el profesor ya es sospechoso de que no hace las cosas bien, que hay que vigilarlo y tal y cual, pues me gustaría saber, no digo vosotros obviamente, lo que nos conozco, ¿no? La inspección como abstracción, ¿no? ¿Por qué será ese divorcio? En la comunidad educativa no solo es un divorcio entre los profesorados, los profesores y las familias, etc. También un divorcio interno, es decir, los profesores tenemos la sensación de que estamos muy abandonados por la administración. Cuando tienes un problema, tú eres el sospechoso frente a la familia, frente al alumno, por definición. La administración parece que en lugar de arroparte, de echarte una mano, pues como que se pone en contra. Y la sensación que se tiene es como que la inspección educativa es como, digamos, el escudo de la administración, ¿no? Como representante de la administración. No sé si eso es así o no es así, o qué pensáis de eso. Y termino con lo segundo, le dando cuestiones. Esa es la primera. Y la segunda es una pregunta porque la desconozco, la respuesta. ¿Se inspeccionan los centros privados? Porque yo tengo la sensación de que no, y que si se hace, se les permite incumplimientos de leyes que a la pública no se nos pueden permitir en la vida. Como por ejemplo, que no se celebre el Día de Andalucía, por decir algo. Que no se celebre el Día de Andalucía, por decir una cosa de esta, no, nosotros de hispanidad. No digo nombres, da igual, pero se supone que la ley es cumplirla, ¿no? Que tú seas una empresa privada para prestar un servicio no significa que te puedas saltar la ley. Respecto a lo primero, es verdad lo que dice. Y fíjate, curioso, hablando de mitos y realidades, la inspección no es representante de la administración educativa. Un director de un centro es representante de la comunidad, de hecho yo, de la administración educativa. Un director de un centro sí es representante en el centro de la administración educativa por ley. Pero el inspector no es representante de la administración educativa. Está en el marco, la inspección está en el marco de la administración, pero no es representante. Mitos y realidades, es curioso. Eso está en la percepción, en el inconsciente colectivo. Pero respecto a lo que tú dices, nosotros, yo creo que tanto Pedro como yo lo compartimos, gran parte de la responsabilidad la tenemos nosotros, como colectivo, que no hemos hecho bien las cosas. Sobre todo últimamente. La inspección tiene una cultura tradicional de supervisión, de fiscalización, de control, no siempre. Ha habido épocas en la República, la inspección, el componente fundamental de la inspección era el asesoramiento pedagógico y ahí las misiones pedagógicas a las que colaboraba y todo esto, ¿no? Cada época ha tenido su cultura de inspección. Pero bueno, venimos de 4 años de un régimen dictatorial, la inspección adoptó el papel de seguidismo de la administración y eso lo tenemos en nuestros genes, en nuestro ADN
como colectivo profesional. Y últimamente yo creo que las actuaciones que hemos venido desarrollando como colectivo, estoy hablando como colectivo, luego pasa como entre el profesorado, hay individualidades gloriosas, ¿no? Pero las actuaciones que hemos llevado a cabo no han tenido una gran incidencia en los centros, han estado bastante alejadas de los centros, en contra de lo que nosotros nos podemos creer como colectivo. Nos autojustificamos porque todo el mundo tiene necesidad de autojustificarse, y no hemos sabido como colectivo a acercarnos a la realidad, tanto para supervisar, ojo, porque la inspección tiene que supervisar para asustar, y si no que no esté, como para asesorar y para evaluar, ¿no? Las tres grandes funciones que tiene la inspección. Yo creo que ahí tenemos una parte de responsabilidad nosotros importante, y otra también que corresponde a la memoria colectiva del profesorado, de cómo ve la inspección. Porque es verdad que aunque tú vayas con otra actitud y a realizar, te reciben como inspector. No sé si me entiende lo que quiero decir. Te ponen el cartel de inspector y ya incluso es una barrera que tú tienes que sobrepasar para entrar en un terreno de conocimiento mutuo, de acercamiento inicial, para ver qué está pasando ahí. Por tanto, hay una doble vertiente en esto. ¿Y de los privados? Sí, quería, y además le hablo de eso también, ¿no? Vamos a ver, yo pienso, aparte de lo que ha dicho José María, que es verdad, que hay una parte, evidentemente, de culpa también nuestra, pero yo creo que aquí, desde el año 82, por hablar del pasado, respecto a la inspección, a mí me da la impresión que el poder político no quiere inspección. No quiere inspección, al menos educativa, ¿Por qué? Porque, de hecho, se ha producido, por un lado, un vaciamiento de sus competencias, unas legales, por ejemplo, con lo que hemos hablado de las políticas de escolarización segregadora. A la inspección se le ha quitado de estar en las comisiones de escolarización. En las comisiones de escolarización de zonas y de pueblos donde se deciden muchas cosas importantes de estas. Se le ha quitado, bajo el argumento de que nos descargaban de gestión burocrática cuando nosotros mascamos directamente la burocracia, ¿no? Es decir, ha habido un vaciamiento legal por un lado, pero también un vaciamiento de facto. Es decir, estamos ante una nueva administración que ya no necesita a la inspección para relacionarse con los centros, para ver lo que ocurre en los centros. Yo he dicho muchas veces a mis compañeros que eso de que el inspector, la administración nada ve, nada oye, nada tal, sino tal, que eso era el siglo XIX. O sea, actualmente el inspector tiene guías directísimas, por directores y por muchos medios, para saber lo que ocurre en los centros antes que tú y mejor que tú. Es decir, ha habido también un vaciamiento de facto. Bien, dicho eso, es decir, yo creo que estamos ante una administración que no quiere inspección, insisto, de facto, aunque la mantenga. A mí me parece que la inspección educativa podría tener de verdad grandes posibilidades de actuación en los centros. No en el sentido solo de la supervisión, sino en todos los aspectos que hemos hablado. Referente al derecho a la educación, referente a las políticas segregadoras, referente al currículum. Nosotros lo intentamos hacer en la medida de nuestras posibilidades, y muchos compañeros y inspectores que tengo aquí me consta que también. Yo ya me queda poco en la inspección, pero yo confío mucho en ellos de que esas posibilidades las exploten. Respecto a los centros privados, te lo digo claro ahora que estamos en la intimidad, los centros privados no tienen inspección. Los centros privados no tienen inspección. Y me baso en lo siguiente. Vamos a ver. Cualquier dirigente público va a decir, hombre, tiene que tener una licencia de apertura, la titulación del profesorado. Vale. Pero lo que es una inspección constante, que visita asiduamente, etcétera, salvo por interés personal del propio inspector. Planes específicos de la consejería, y conozco varios, estoy en el periodo del año 93, planes específicos de la consejería sobre los centros privados concertados, no los conozco. Y llevo 26 años en la inspección. La primera actuación que se hizo sobre un centro privado concertado en la provincia de Sevilla, una actuación de equipo de inspección global, 2 meses visitando el centro, marcando los diferentes aspectos, se produjo hace 3 años precisamente en el equipo en el que trabajamos nosotros. Pero el tema es más grave. Los centros privados
concertados y privados, los privados todavía más, pero los privados concertados, que son sostenidos con fondos públicos, tienen un vacío legal muy grande. Y doy un dato. La última regulación normativa en hoja, en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, regulación organizativa de los centros privados, es una orden del año 97. Con eso lo digo todo. Ni siquiera la terminología legal emanada de la ley orgánica se ha actualizado para revisar la normativa. Los centros privados tienen una laguna, tienen un vacío legal, y ese vacío legal lógicamente da lugar a que se lleven a cabo prácticas que en muchos casos podríamos considerarlas contrarias a las normas básicas de regulación del sistema educativo. Por ejemplo, el establecimiento de unas cuotas, que por ejemplo ha hecho un estudio muy interesante la Confederación de Padres de Alumnos, en los centros catalanes, por cierto, que son los que tienen las cuotas más altas económicas, hay padres, familias que llegan a pagar en un centro concertado 800 euros al mes, una cuota superior a la que se puede pagar en un centro privado. Y eso está ahí. Y otro ejemplo... Y hemos intentado entrar a título individual algunos, y los informes que hemos elevado no han surtido los efectos que deberían haber surtido. Y le pongo otro ejemplo con el tema de los centros privados, o las políticas de escolarización segregadora. En localidades con su centro público muy abundante y a lo mejor un solo centro privado contratado. Cada centro tiene sus zonas de escolarización y en función de la zona los demandantes tienen sus puntos correspondientes. El centro privado concertado tiene toda la zona de la localidad, zona única, tiene ese privilegio, en contra de lo que los inspectores han dicho reiteradamente, y quien primero se opone es el Ayuntamiento Socialista. Con eso lo digo todo. Paco, ¿podemos hacer una última pregunta? Sí, es una cuestión casi sindical. Otro día. Antes de irnos, simplemente quería anunciarles la próxima conferencia que tenemos en Foro Análisis. Será el 16 de mayo en la Facultad de Filosofía. Vendrá un catedrático de Filosofía de Derecho de Pablo Lavida a hablarnos de poder de Internet. Es Rafael Rodríguez Prieto, nos va a hablar de su libro. De momento, además, con la campaña electoral vemos el poder que tiene Internet, las redes sociales. Bueno, pues vamos a discurrir un poquito el próximo día, igual que hemos hecho hoy con la educación. Quiero agradecer de nuevo a la Facultad de Ciencia de Educación la amabilidad que ha tenido, y sobre todo a los dos conferenciantes de la conferencia tan magnífica que nos han otorgado. Así que muchas gracias a todos.